Noche cerrada, motores que rugen sin verse, un fogonazo sobre un raíl de 3 kilómetros y un avión que se desprende de su trineo cohete como una bala de plata. No despega, salta, asciende hasta rozar el vacío, vuelve a caer y rebota sobre la atmósfera como una piedra sobre el agua. Cada salto lo acerca a un punto del mapa que, para el Reich en 1942, era casi mítico: Nueva York. La pregunta que abre esta historia es simple y brutal. ¿Pudo la Alemania nazi concebir un bombardero suborbital capaz de cruzar medio planeta y atacar desde el borde del espacio? En los años 30, los cohetes aún eran territorio de clubes de aficionados y de matemáticos obstinados. Entre ellos, un ingeniero austriaco de ideas audaces, Eugen Sänger, y una joven física y matemática excepcional, Irena Bredt, que más tarde firmaría como Irene Sänger-Bredt. Él llevaba años reflexionando sobre motores de cohete refrigerados por circulación del propio combustible. Ella aportaba rigor termodinámico y cálculo fino. Juntos, durante la guerra, pusieron por escrito un concepto que sonaba a ciencia ficción, pero que estaba apoyado en ecuaciones: el Silbervogel, el pájaro de plata. El proyecto aparece en un informe técnico de 1944, titulado, traducido, Sobre el impulso cohete para bombarderos de largo alcance. No era un cazacohete más, ni un bombardero transoceánico convencional del plan America Bomber, como los M-264 o Ju-390. Era otra cosa: una nave alada propulsada por cohete lanzada desde un trineo cohete sobre vía recta que realizaría un vuelo suborbital con trayectoria de saltos, lifting reentry, ascenso hasta gran altitud, caída controlada sobre las capas altas de la atmósfera, generación de sustentación, pérdida de velocidad por rozamiento, nuevo ascenso y así sucesivamente. El perfil de misión comenzaba en tierra. Una vía de lanzamiento de unos 3 kilómetros, estimado, un trineo cohete desechable para proporcionar la aceleración inicial y la separación cuando el pájaro alcanzara una velocidad supersónica y alta. Las cifras varían según la versión. La literatura técnica posterior calcula del orden de 1.5-2.0 kilómetros por segundo en el momento de abandonar el trineo, estimado. A partir de ahí, el propio motor del Silbervogel, un cohete de combustibles líquidos con oxígeno líquido y queroseno o alcohol, impulsaría el ascenso hasta altitudes cercanas al espacio. Fuera de la tropopausa y estratosfera, los textos técnicos hablan de 100-150 kilómetros de altura estimada. Luego comenzaría la coreografía de los rebotes. Sänger y Bredt no fantaseaban, calculaban. Modelaron la sustentación en capas muy raras de aire, las pérdidas por arrastre, el consumo de propelente, la carga térmica por compresión y fricción, y, sobre todo, la posibilidad de cubrir distancias antipodales con una carga útil militar significativa, una bomba de 3-5 toneladas, estimado, o un paquete de alto explosivo que, lanzado sobre objetivo, retornara balísticamente. El diseño incluía un fuselaje delgado, alas de gran alargamiento y borde de ataque muy resistente al calor, y contemplaba técnicas de refrigeración transpiracional en zonas críticas, dejando sudar combustible para absorber calor, una idea adelantada décadas a los escudos térmicos ablativos y a las losetas cerámicas del transbordador. Lo más audaz estaba en la estrategia de navegación. Con los sistemas inerciales de la época, rudimentarios, la propuesta preveía una combinación de autopiloto con navegación astronómica y radioayudas en los tramos iniciales, donde existieran. A gran altitud no habría balizas, era volar con las matemáticas.
Las incertidumbres de guiado se reconocían, incluso los propios autores sabían que el CEP, radio probable de error, sería grande, y que el concepto Nueva York era tanto propaganda como capacidad potencial. Pero la geometría funcionaba sobre el papel. Con un coeficiente de sustentación razonable y un L para D favorable en capas altas, la serie de saltos podía sumar 20.000-25.000 kilómetros. Estimado. Faltaba el corazón, el motor. Sanger había trabajado desde los años 30 en cámaras de combustión con refrigeración regenerativa, haciendo circular el combustible por paredes y toberas para evitar que el metal se fundiera. En el Silbervogel, el empuje requerido para la fase de ascenso se situaba del orden de decenas de toneladas. Candidatos conceptuales de 100 toneladas de empuje han sido citados en literatura posterior, disputado, con tiempos de combustión de varios minutos y relación de mezcla optimizada para densidad de impulso. La metalurgia del Reich podía fabricar una cámara, una, pero ¿cientos? ¿Con calidad repetible? ¿Y turbobombas capaces de alimentar semejante boca sin cavitación con oxígeno a temperaturas criogénicas? Ahí la industria tropezaba. En nivel institucional, el Ministerio del Aire estudió el informe. El proyecto nunca pasó de estado de papel. En paralelo, avanzaban, con problemas más terrestres, los programas de bombarderos de largo alcance, y el cohete A4-B2 consumía la porción de oxígeno líquido que podía producir la economía alemana. En 1944, cuando el informe de Sanger-Bredt circula, las plantas de combustible sintético y muchas fundiciones son objetivos cotidianos de bombardeo aliado. No había acero refractario, ni cobre, ni tolerancias, ni tiempo. El punto de máxima tensión de esta historia no es un lanzamiento, es un descubrimiento incómodo. A medida que su cálculo térmico afinaba, Irene Sanger-Bredt y su equipo constataron que el calentamiento de reentrada en los bordes de ataque sería devastador. Los ciclos de rebote imponían picos térmicos repetidos del orden de miles de grados en la capa límite local, estimado. Las soluciones propuestas, aleaciones especiales, doble pared con refrigeración por combustible e incluso transpiración, eran ingeniosas, pero no había materiales ni sistemas maduros para garantizar una aeronave recuperable. Lo que en papel era elegancia matemática, en el taller era un imposible étnico de 1944. En paralelo, el plan estratégico se quebraba. El Reich, que a inicios de 1942 había imaginado múltiples caminos para golpear a larga distancia, en 1944 carecía de queroseno, oxígeno, aluminio y pilotos. La prioridad pasaba a ser sostener frentes inmediatos. El Silbervogel quedaba como lo que era, un anticipo visionario. La guerra termina. El papel, sin embargo, viaja. Equipos de inteligencia aliados buscan a Sanger. La historia, parcialmente disputada, cuenta que en 1946, desde Moscú, se intentó atraerlo para continuar el programa antipodal en la URSS. Lo que sí está documentado es que la idea, un cuerpo sustentador que aprovecha el aire a muy alta velocidad, fertiliza décadas de investigación. Lifting bodies estadounidenses en los 60, el X-20 Dinosaur, cancelado pero crucial, estudios de entrada de salto para misiones interplanetarias, y, en la práctica, el transbordador y sus losetas cerámicas, que hacen con tecnología madura lo que el Silbervogel solo pudo dibujar. Después del ¿qué hubiera pasado si? Conviene poner las razones por las que el Silbervogel fue tecnológicamente demasiado pronto en fila clara. Propulsión. Motores cohete de gran empuje, ciclo sostenido y turbobombas confiables eran incipientes.
La B-2 volaba, sí, pero su motor era de vida cortísima y difícil de reproducir en serie con consistencia. Lo que el Silbervogel pedía era orden de magnitud superior en refinamiento. Materiales y termoprotección. No existían cerámicas de ultra alta temperatura, ni escudos ablativos calificados, ni sellos, ni tratamientos superficiales para soportar múltiples picos térmicos. La refrigeración transpiracional en un ala completa quedaba en el terreno de lo experimental. Guía/navegación. La navegación inercial de la época acumulaba derivas inaceptables para una entrega precisa después de miles de kilómetros. El bombardeo antipodal hubiera sido como mucho de área. Economía y logística. Un sistema así exige oxígeno líquido en cantidades industriales, talleres de alta precisión, tiempos largos de fabricación y estructura de pruebas, túneles de viento hipersónicos, bancos de motor criogénicos, que Alemania no podía sostener en 1944. Estrategia. Incluso si el Silbervogel hubiera volado como demostrador, convertirlo en un arma repetible es otra historia. Ciclos de mantenimiento, cadencia de vuelo, entrenamiento de tripulaciones, supervivencia en despegue y recuperación. Nada de eso estaba al alcance de un Reich en retirada. Detrás de números y siglas, hay personas. En oficinas con las ventanas cubiertas por cartón por los apagones, Irene calcula con una regla de cálculo el flujo de calor en el borde de ataque. Sänger dibuja una tobera con aros de refrigeración. Un técnico suelda una probeta y la pieza se deforma por fatiga térmica antes de llegar al régimen. Alguien entra con la noticia de otro bombardeo sobre la fábrica de oxígeno. Se apagan las luces. La ambición científica, demostrar que un ala puede surfear la atmósfera a velocidades imposibles, convive con un propósito militar, depositar explosivos sobre una ciudad lejana. Esa contradicción, en 1944, es inevitable. Hay también ecos. Décadas después, ingenieros espaciales en Colorado o en Bremen modelan entradas atmosféricas a Mach 25 y, sin decirlo en voz alta, repitan derivaciones que Sänger y Brett dejaron en alemán apretado. Y cuando el transbordador vuelve de órbita, brillante y desgastado, es fácil ver el contorno de un pájaro de plata que al fin encontró materiales, sensores y cálculo numérico para cerrar aquella cadena de ideas. El Silbervogel no fue un arma secreta olvidada que pudo cambiar la guerra. Fue otra cosa, más importante a largo plazo. Una hoja de ruta teórica. Mostró que los vuelos de altísimo número de Mach podían aprovechar la sustentación y no solo caer balísticamente. Que el mundo de la aeronáutica y el del espacio no eran compartimentos estancos, sino una continuidad. A nivel militar, dijo, con crudeza, que el ataque intercontinental por vía aeroespacial requería capacidades industriales que ni la Alemania nazi ni nadie poseía en 1944. A nivel técnico, abrió preguntas que hoy son rutina. Flujos hipersónicos, capas límite, materiales UHTC, ablación, TPS, sistemas de protección térmica. Hay un último ángulo. La narrativa popular a veces mezcla el Silbervogel con armas de Wunderwaffe y hasta con fantasías nucleares. La realidad documentada es más sobria. Un bombardero suborbital conceptual, un informe serio de ingeniería, sin prototipo volado y sin vínculo real con un arma nuclear alemana que no existió operativamente. Sí hubo, tras la guerra, interés soviético y estadounidense por las ideas. El detalle de intentos de captación de Sänger en 1946 es disputado, en partes, y sí hubo influencia intelectual rastreable en programas de alas sustentadoras y vehículos hipersónicos. Volvamos a la imagen inicial. La vía, el trineo, el fogonazo.
El salto. En la penumbra de 1944, el Silbervogel era la promesa de convertir el planeta en una pista de saltos sobre el aire. Pero los números, tercos, dijeron, todavía no. Tuvieron que pasar materiales nuevos, computadores, una industria que fabricara cerámicas como quien hornea pan, y sensores que midieran en milisegundos lo que la regla de cálculo intuía. Lo que quedó no fue un bombardero nazi volando sobre Manhattan, sino una frontera, el lugar donde la imaginación aeroespacial tocó, por primera vez con rigor, la física que hoy usamos. Y una advertencia: las ideas más hermosas pueden nacer en contextos terribles. El deber de la historia es contarlas sin mitos, con verdad y escala. En el silencio que sigue al fogonazo, cuando el trineo se queda atrás y la nave alada apunta al borde del cielo, lo que escuchamos no es el rugido de un arma que fue, sino el susurro de una pregunta que aún nos acompaña. ¿Hasta dónde puede llevarnos la combinación de ciencia, industria y voluntad? ¿Y para qué elegimos usarla?